Nueva jornada de caos para miles de viajeros que hoy tenían que coger un tren. La línea que une Madrid con Andalucía ha sufrido retrasos por culpa de un robo de cable de cobre a última hora de este domingo. Hoy a media tarde el tráfico ferroviario ha recuperado la normalidad. Buenas tardes, y todo a la vuelta de un puente en el que ha habido millones de desplazamientos. Por ser precisamente en ese momento, porque el robo ha sido en 5 puntos distintos a la vez y por lo poco que se habrían llevado los ladrones, el Ministerio de Transportes lo ha calificado enseguida de sabotaje. Dice Óscar Puente que los que lo han hecho sabían bien lo que hacían. Sin normalidad ya restablecida en esta estación de Atocha, se ha restablecido la circulación después del caos que se vivía esta mañana tras ese corte de cable, tras ese robo que afectaba a más de 10.000 viajeros en la conexión de Madrid con Andalucía. En los últimos años estos retrasos están siendo habituales, también en trayectos que afectan a Castilla y León. El último este viernes. El tren a León, que debía salir a las 7:15 de Valladolid, no dejó a los viajeros en su destino hasta casi las 12:30 de la noche. Solo en 2024 el robo de cable de cobre creció en España un 87%, también en Castilla y León, donde en lo que llevamos de 2025 se ha detenido a casi 40 personas por esta razón. Es una práctica delictiva que no deja de crecer, luego se lo contamos. El lunes pasado fue otro lunes de grandes titulares por culpa de un apagón histórico. Una semana después seguimos sin saber qué pasó exactamente, o más bien por qué, y continúan también los cruces de acusaciones políticas. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. El deterioro de los servicios públicos es de tal envergadura que lleva al gobierno a convertir en ético que vuelva la luz. Nueva reunión hoy entre Gobierno y comunidades para abordar el reparto de menores migrantes. Miles de niños que siguen en Canarias a la espera de destino. Antes de que comenzara la cita, el Gobierno decía tener la mano tendida para admitir modificaciones en la norma. Y a esta hora ya se vota el nuevo reglamento. ¿Sabemos algo, Andrea Telarrea? Pues sabemos, María, que todas las comunidades en masa están votando que no a ese reglamento que regula el Real Decreto, lo que está provocando, nos dicen, una situación muy incómoda ahí dentro porque la ministra no sabe cómo revertir ese resultado. Reunión del PP en Ávila, en la que hemos visto a varios representantes del Congreso y al presidente de los populares autonómicos. Mensajes ya puramente electorales en los que han cargado también contra el Gobierno central. La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 25 años de cárcel a un septuagenario por 2 delitos continuados de agresión sexual a sus 2 nietas ocurridos entre los años 2011 y 2017. Enseguida les ampliamos la información. Simulacro de accidente aéreo hoy en Salamanca. Bomberos, sanitarios, todos han actuado como si un avión se hubiera incendiado al aterrizar. Con heridos y fallecidos, afortunadamente virtuales, estas maniobras de ensayo son más frecuentes de lo que puede parecer. Tarde de lluvias en Castilla y León, sobre todo en el sur. En Segovia, Ávila y Salamanca se han activado avisos por fuertes precipitaciones y por tormentas. Mañana más sol, pero también más frío. Enseguida lo vemos. En Castilla y León de media nos hemos gastado 288 euros durante la Semana Santa, una cifra muy inferior a la media nacional. ¿Y en qué hemos gastado la mayor parte de ese dinero? Enseguida se lo contamos. La sucesión de acontecimientos singulares, casi insólitos, en la alta velocidad española empieza a irritar a los pasajeros ya. Este domingo un robo de cable de cobre en la provincia de Toledo en 5 puntos distintos y a la vez ha supuesto que hayan sido horas de caos para muchos. Casi 11.000 viajeros han sufrido retrasos en unos 30 trenes que conectaban Madrid con Andalucía. En Castilla y León no ha habido ninguna consecuencia.
Sí, restablecida ya la normalidad en la circulación de trenes en esta estación de Atocha tras el caos que se vivía durante la mañana. Esos retrasos ocasionados por un robo de cables, por unos cortes en 5 puntos estratégicos en la conexión de Madrid con Andalucía. Se apunta a un sabotaje intencionado, pero como les decimos, ya se ha restablecido la normalidad tras los retrasos acumulados de esta mañana que afectaban, según datos de Adif, a unos 30 trenes y a más de 10.000 viajeros. Esta estampa es la que se ha vivido durante toda la mañana en Atocha. Caos. No está muy bien organizado, muy caótico. Retrasos. Anteriores a las 11 de la mañana. Esperar, de momento. Y muy poca información. Las redes sociales y la página web de la propia Renfe y de Adif apenas da información. La información no está llegando a través de los policías nacionales que estamos escuchando detrás de usted. Y para colmo, llegó la lluvia. Todo este incidente causado por un robo de cables en la línea que conecta Madrid con Sevilla, cortes de cable que, según datos de Adif, se han efectuado en 5 puntos diferentes y que Óscar Puente califica de sabotaje coordinado. La circulación se ha reactivado desde hace horas, pero con retrasos acumulados que han afectado a más de 10.000 pasajeros. Y nos dicen de que no va a haber incidencia y que podemos llegar. Y esta es la hora y no creo que vayamos, no nos han atendido. La normalidad se hace esperar. Las estaciones de AVE como esta en la que nos encontramos de Segovia a Guiomar en Castilla y León no han sufrido ninguna de las incidencias que sí se han hecho sentir en la red ferroviaria a primeras horas de la mañana de la zona sur. Aquí todo ha salido con total normalidad y de hecho el mayor de los problemas lo han tenido quienes venían a primera hora de la mañana para encontrar aparcamiento por un lado y en segundo lugar los que han llegado a la zona de Atocha, que es donde efectivamente han tenido la mayoría de los problemas. Como ustedes saben, los trayectos que parten de Castilla y León casi todos tienen entrada en Madrid-Chamartín y esta incidencia está sucediendo desde lo que es la estación de Atocha hacia el sur de España, ¿no? Más allá de efectivamente los inconvenientes que puedan tener aquellos que transitando desde una zona, desde Chamartín, tuvieran que marchar hacia Atocha, ¿no? Bueno, y les decíamos, a las pocas horas del robo, por lo poco que se han llevado en cuanto a su valor y por haberlo hecho en 5 puntos diferentes a la vez, el ministro de Transportes lo ha calificado de sabotaje. Dice que sabían bien lo que hacían. Desde la oposición piden responsabilidades al Ejecutivo, al que acusan de normalizar el caos. El PP reclama directamente una auditoría del sistema ferroviario. Las hipótesis con las que trabajamos son las que son. Saber qué motivaciones hay detrás de los que hacen esto no lo podemos saber en este momento. Lo que sí parece evidente es que hay más un ánimo dañoso que un ánimo lucrativo. ¿Podemos reforzar la seguridad? Vamos a valorar cómo lo hacemos, ¿no? No es una excepcionalidad. Es la nueva normalidad de un gobierno que está sobrepasado. El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos. Eso es porque ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante. Si usted ha sido una de las personas afectadas por los retrasos o cancelaciones generadas, sepa que puede reclamar el importe de su billete y lo puede hacer online, por teléfono o de forma presencial. Solo tiene que presentar la máxima documentación posible sobre su billete. En el caso de AVE o media distancia, si ese retraso ha sido de más de 1 hora, podría reclamar hasta el 50% del viaje y si ha sido de más de 90 minutos, hasta el 100%. Sepa también que las empresas ferroviarias se pueden acoger a una normativa europea que les exime de devolver el dinero en caso de que haya sido por factores ajenos, como ha sido en este caso el robo de cobre. Pero este no ha sido un incidente aislado. En los últimos meses, sobre todo desde que se ha liberalizado el mercado de la alta velocidad, los retrasos prolongados han sido una tónica demasiado habitual. Ya sea por fallos eléctricos, algún accidente, robo de cables, sobre todo en la estación de Chamartín, que conecta Madrid con Castilla y León. Retrasos de más de 2 horas en algunos casos. El último capítulo lo veíamos este viernes en León.
El tren llegó a León más de 3 horas después de lo previsto. A las 7:15 de la tarde debía partir de Valladolid, aunque la salida no se produjo hasta las 8 menos 20. A las 9:30, 30 minutos después de la hora prevista de llegada, se produce una primera parada y Renfe comunica a los viajeros por correo electrónico que el convoy se retrasaba por una incidencia en un tren precedente. Pero el vehículo se volvería a detener otras 2 veces, ya muy cerca de León, llegando incluso a recoger pasajeros del otro tren que había sufrido la incidencia. A menos de 9 kilómetros para llegar a la estación de León, les avisan de que el tren daría marcha atrás hasta Palanquinos, donde se organizaría un traslado en autobús. Los viajeros no llegaron a su destino hasta casi las 12:30 de la noche. Y lo que también es bastante habitual son los episodios de robos de cobre en el cableado de la alta velocidad. Delitos que suelen provocar consecuencias también entre los viajeros. En lo que llevamos de 2025, la Guardia Civil ha detenido a 38 personas implicadas en delitos de robo de cable de cobre. Son intervenciones cada vez más frecuentes las de la Benemérita y con procedimientos más complejos. Hace apenas un mes se desarticuló a una banda criminal dedicada precisamente al robo de cable de cobre. Se intervinieron 1.600 kilos que pretendían colocar en el mercado negro y se investigó a 17 personas. También cable de telefonía. Además, en el mes de febrero fueron 2.000 los kilos de cable de cobre sustraídos. También en Ávila parece ser que es una práctica delictiva cada vez más frecuente. Hace justo una semana la luz iba volviendo poco a poco a todas y cada una de las localidades españolas que sufrieron el apagón masivo. El Gobierno pide el tiempo necesario para conocer las conclusiones de la investigación que se ha abierto, pero la oposición asegura que el tiempo apremia. Tras hablar con el gobierno portugués la semana pasada, hoy la vicepresidenta tercera se ha reunido telemáticamente con el ministro de Energía francés para analizar el apagón. Moncloa sigue sin aclarar la causa ni modificar su discurso. Desde el primer momento lo que hizo el Gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Al Partido Popular no le valen esas manifestaciones voluntariosas. Exige respuestas ya. Y este Gobierno siempre responde al mismo patrón. Se lava las manos y la culpa es del resto. El deterioro de los servicios públicos es de tal envergadura que lleva al Gobierno a convertir en épico que vuelva la luz. Mientras la izquierda dentro del Gobierno y la parte más a la izquierda de sus socios parlamentarios coinciden. Que Red Eléctrica vuelva a pasar a manos 100% públicas. Y que el Estado asuma mediante ella el control del sistema eléctrico. Lo escucharemos este miércoles en el Congreso en la comparecencia de Pedro Sánchez sobre defensa, que aprovechará para explicar también el apagón. El PP quiere que también comparezcan la vicepresidenta tercera y los ministros de Transporte e Interior. En Ávila, esta tarde, reunión del PP en la que hemos visto a varios miembros del comité de dirección del Grupo Popular en el Congreso. Con mensajes claramente electoralistas, ya han animado a Fernández Mañueco a que revalide el gobierno en Castilla y León. El Partido Popular une fuerzas y pone la mirada en unas próximas elecciones. Aseguran que son la única alternativa para sacar a Sánchez de la Moncloa. Esa España en penumbra que representa Pedro Sánchez necesita, desde luego, una alternativa que permita recuperar los servicios públicos y que permita hacer política al servicio de las personas. Algo que, dice Tellado, ya hacen los presidentes autonómicos populares como Alfonso Fernández Mañueco. Castilla y León, aseguran, es un ejemplo de liderazgo. Lo hacemos nosotros también con la cabeza alta, con las ideas claras y sobre todo con el honor de representar al partido más votado. Y ante el objetivo de los 176 diputados... Que de los 31 diputados nacionales que elige nuestra tierra, en las próximas elecciones 20 serán del Partido Popular. Fernández Mañueco también saca pecho de las encuestas que le dan como ganador en la próxima cita con las urnas. Un gobierno popular es la mejor garantía para tener un proyecto de futuro en Castilla y León.
Por eso, insiste, hay que seguir. Pegados al territorio, pegados a la gente. Además, ha denunciado que el Gobierno central se olvida de la comunidad. Muchos proyectos de infraestructuras de Castilla y León están en el fondo del último cajón, del último sótano de la Moncloa. Y frente a esos agravios de Sánchez, dice Mañueco, estará siempre el PP de Castilla y León. Pues hoy el diario El Mundo recoge una encuesta de estimación de voto en Castilla y León. Si hoy se celebrasen elecciones autonómicas aquí, el PP las ganaría con hasta 38 procuradores, 7 más de los actuales. Y lo hace a costa de Ciudadanos, que desaparece de las Cortes, y de Vox, que también desciende. Aún así, Mañueco necesitaría alianzas para su investidura, un mínimo de 3 procuradores. El PSOE perdería un procurador a pesar del cambio de liderazgo a favor de Martínez. Entre los minoritarios sube Podemos y la UPL mantiene su apoyo. Es positivo en lo que se refiere al aumento de las perspectivas electorales del Partido Popular de Castilla y León. Avala la política que está haciendo Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León. Las encuestas, yo insisto, son como el horóscopo. Cuando te vienen bien, ¿no?, pues te las juntas; cuando te vienen menos bien, pues le das relativizas el valor que tienen las encuestas reales, se hacen las elecciones. Y yo en esa encuesta sí que digo, mira, un motivo más tiene el señor Fernández Mañueco para convocar ya. Precisamente de cara a esas autonómicas, Carlos Martínez ha mantenido en Zamora su primera reunión con el poder local. Una ronda que continuará con alcaldes y concejales socialistas del resto de la comunidad. Todo para preparar desde la base el programa con el que busca ser la alternativa al gobierno actual de Fernández Mañueco. Reunión esta tarde entre Gobierno y comunidades autónomas para dialogar sobre el reparto de menores migrantes y la modificación de la ley de extranjería, algo que se va a recurrir desde la Junta de Castilla y León. Antes de que comenzara esa cita, la ministra aseguraba que el Ejecutivo tenía la mano tendida para admitir propuestas o modificaciones. ¿Sabemos ya en qué ha quedado, Andrea? Pues María, sabemos de última hora, porque nos lo ha confirmado la consejera, que las comunidades autónomas no han llegado siquiera a votar ese reglamento porque la ministra no se lo ha permitido, porque veía que no había unanimidad entre las comunidades autónomas. Isabel Blanco ha hablado de paripé, de vergüenza y de imposiciones continuas a las comunidades autónomas a cambios de chantajes y cesiones independentistas. De esta forma, María, el decreto queda activado por imposición del Gobierno. Hoy aquí lo que ha hecho el Gobierno es la imposición, una vez más, la imposición a las comunidades autónomas de sus criterios, de sus cesiones, de los chantajes de sus socios separatistas, con el agravante de que no nos han dejado votar. Y también esta tarde el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis después de los 5 asesinatos machistas de marzo. El año pasado murió prácticamente una mujer a la semana asesinada a manos de su pareja o expareja. En 2024 murieron asesinadas por violencia de género 48 mujeres, la cifra más baja de toda la serie histórica y un 17% más baja que en 2023. Aún así, el pasado año, una mujer resultó asesinada cada semana a manos de su pareja o expareja y el 31% de las víctimas había presentado denuncias previas. Aquí en Castilla y León fueron 2 las asesinadas. Si nos fijamos en el perfil de la víctima, la media de edad de las mujeres fue de 44 años. El porcentaje de mujeres de nacionalidad española fue del 50% y el 76% de los crímenes se produjeron en el domicilio común o en uno de los 2 miembros de la pareja. La edad media de los agresores fue de 49 años y el 64% era de nacionalidad española. El informe también recoge los datos sobre violencia vicaria. En 2024, 9 menores fueron asesinados por 6 agresores. Es la peor cifra de la historia. Este 2025 ya son 11 las mujeres asesinadas, 5 solo en el mes de marzo. 25 años tendrá que estar en la cárcel un abuelo de Salamanca. Agredió sexualmente a sus nietas menores de edad durante años. Ellas tienen ahora un trastorno postraumático grave.
Los hechos se iniciaron cuando las niñas, primas entre sí, tenían 8 y 9 años respectivamente, aprovechando que a veces se quedaban en casa de su familiar situada en el barrio salmantino de Garrido. Su abuelo aprovechaba que se quedaban a solas con ellas para realizarles diversos tocamientos en la zona genital. El tribunal le impone 12 años, 6 meses y un día de cárcel por cada uno de los delitos de agresión sexual, además del pago de 2 indemnizaciones de 15.000 euros por daño moral y la negativa de acercarse o comunicarse con las niñas durante 8 años. Más imágenes. El tiempo no da mucho respiro. La semana ha comenzado con lluvias y tormentas en toda Castilla y León. Se mantienen los avisos amarillos en Ávila, Segovia y Salamanca hasta las 9 de esta noche. Allí se han tenido que cerrar los parques por precaución, mientras Zamora sigue recuperándose de la tromba de ayer. En apenas 40 minutos cayeron más de 33 litros por metro cuadrado en Zamora capital, provocando incidencias como inundaciones en garajes, bajos y portales. Los puntos más conflictivos fueron una parte del servicio de urgencias que quedó anegada por el agua y también las inmediaciones de la estación de trenes, donde los bomberos se vieron obligados a utilizar un vehículo todoterreno para poder acercar a todas las personas que requerían de esos servicios ferroviarios. Además, también desalojaron este garaje que se encuentra a mis espaldas por riesgo de derrumbe de uno de sus muros y varias personas tuvieron que ser rescatadas al quedar atrapadas con su vehículo en el Puente Nuevo. Por el momento no ha habido que lamentar daños personales y Zamora ya recupera la normalidad. En el resto de España lo peor hasta ahora está en Cataluña. Hay avisos naranjas en las provincias de Barcelona y de Girona. Los bomberos están solventando centenares de incidencias. Incluso se ha llegado a valorar la suspensión del partido de Primera División entre Girona y Mallorca por esas fuertes precipitaciones. Hemos comenzado la semana con inestabilidad, con precipitaciones y tormentas que se han reactivado durante esta última tarde y que en algunos puntos de la región, aquí lo vemos como en la localidad zamorana de Morales del Toro, han dejado más de 10 litros por metro cuadrado, una cantidad que en las próximas horas podría aumentar un poco más. Y para el martes y el miércoles dejamos de momento atrás estas precipitaciones, pero lo que notaremos será un ambiente más fresco, como vemos en el mapa con esos tonos más fríos que nos indican que vamos a estar en valores entre 8 y 10 grados por debajo de lo que serían los valores normales para esta época del año. Y aquí lo tienen en la pantalla, esta pregunta que muchos de ustedes se estarán haciendo en casa seguramente. Pues bien, después de esta ligera tregua que tendremos durante el martes y el miércoles, a partir del jueves volverán las precipitaciones y parece que nos acompañarán durante una semana más. Gracias, Sergio. Y las riadas de marzo, hace casi 2 meses ya, provocaron, si recuerdan, consecuencias como el corte del puente medieval de San Esteban de Gormaz, en Soria. Pues bien, hoy hemos sabido que se reabre esta misma semana. Para el subdelegado del Gobierno, de hecho, ya es innecesario construir un paso provisional y pide a la Junta que esa inversión se destine a compensar las pérdidas que sufrieron en esa localidad. Lo veíamos en titulares. En Salamanca se ha hecho hoy un simulacro de accidente aéreo. Se ha fingido un siniestro en el que se partía el fuselaje y se incendiaba el avión. Son maniobras que se realizan con cierta frecuencia para que todos los equipos estén preparados. Medir la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia ante una tragedia de grandes dimensiones que en esta ocasión ha incluido como novedad implicar al hospital en la atención y cobertura de un gran número de heridos de manera simultánea, casi una treintena. Es la principal cifra de un accidente aéreo que afortunadamente no era real. Un avión procedente de Sudáfrica tiene un problema con el tren de aterrizaje, se sale de la pista, se parte el fuselaje y se incendia. La base de Matacán se prepara para la respuesta con un objetivo: evitar el caos. Viendo sobrepasada su capacidad, se activa el plan de emergencia nivel 2, se constituye el CECOPI y el puesto de mando avanzado. Los bomberos aseguran la zona y los sanitarios empiezan a realizar el triaje y traslado de los heridos más graves. Trabajar de forma conjunta con todos los medios y organismos que en un caso real se verían implicados en la gestión de la emergencia. Mantener engrasados todos los mecanismos y lo más importante es que las distintas organizaciones que participan sabemos al final la persona que hay detrás y nos facilita luego muchísimo el trabajo.
Se cuentan 6 muertos y 27 heridos de diversa gravedad. Es la primera vez que el ejercicio incluye el traslado real de heridos al Hospital de Salamanca para medir tiempo y capacidad de respuesta. Se ha habilitado una zona, como digo, en el Hospital Universitario y allí se están recibiendo ahora mismo a los heridos de distinta consideración que han trasladado a ambulancias y que va a trasladar también el helicóptero de emergencia del SACIL. Hoy no era real, pero el aeropuerto está continuamente preparándose ante una eventual tragedia. Cada mes hay simulaciones de emergencia y cada 2 años un simulacro como este a gran escala. El de este fin de semana ha sido un puente con malas noticias en las carreteras. Han fallecido 18 personas en toda España, 5 más que el año pasado. También decenas de heridos. Solo en las carreteras de Burgos se han registrado 12. Además, largas retenciones durante la tarde de ayer en las vías principales. Más lejos queda ya la Semana Santa y hoy hemos conocido el gasto. En Castilla y León de media hemos gastado unos 288 euros. Son unos 100 euros menos que la media nacional, que asciende hasta los 371. ¿Y en qué lo hemos gastado? Pues la mayoría reconoce haberlo hecho en bares y restaurantes, seguido de compras o de viajes. Y es que 1 de cada 4 ha aprovechado esos días para viajar. La realidad es que hemos gastado una cantidad muy similar a la del año pasado. En compras o alguna comida por ahí, pues con amigos aprovechando las vacaciones, pero bueno, sí, sobre todo en compras. Yo en restaurantes probablemente. Un par de cenas, pero tampoco he hecho mucho, está en el pueblo. Mezcla un poco de ocio, un poquitín de salir a cenar por ahí, tomar algo con los amigos y también un poquitín en viajar. El miércoles comienza el cónclave para elegir al nuevo Papa y en la Capilla Sixtina ya está prácticamente todo preparado para recibir a los 133 candidatos provenientes de 71 países. Nunca habían sido tantos y de tantas nacionalidades. Por eso, esta vez podría ser más difícil que consigan ponerse pronto de acuerdo. Aunque entre algunos cardenales hay más optimismo. ¿Creen que se alargará el cónclave? No, será breve. ¿Sí? ¿Han surgido nuevas personas interesantes que no conocían antes? Sí, se ha enriquecido la baraja de posibilidades. ¿De dónde, cardenal? ¿A qué regiones del mundo miramos? Hay que mirar los 5 continentes. Y en medio de la incertidumbre que rodea a la economía mundial por la amenaza de los aranceles de Donald Trump, el sector del vino sigue sumando inversiones. Hoy lo hemos comprobado en la denominación de Cigales, donde Protos ha invertido 6 millones en su nueva bodega. Desde el año 2020, Protos elabora aquí su variedad de vinos rosados. En plena denominación de origen Cigales, han diseñado y construido una bodega de última generación. Llevando a cabo una inversión que supera los 6 millones de euros, con el objetivo de liderar el mercado y afianzarnos como una de las marcas de referencia en este tipo de vino. En medio de un mercado convulso que no se libra del 10% en aranceles marcado por la administración Trump. Se ha iniciado un proceso en el cual España, como la Unión Europea, defiende el llegar a una solución negociada y evitar que entremos en una guerra comercial que no beneficiaría a nadie. De ahí la necesidad de hablar de futuro. Y nuestro futuro en agricultura se llama PAC Post-27, en la que estamos todos trabajando y en la que espero que seamos todos, las administraciones públicas, la autonómica, la nacional y la europea, capaces de dar respuesta de forma eficaz a las necesidades de los profesionales del campo. Esta nueva bodega contribuye desde ya a las cifras que arroja el sector del vino en Castilla y León, con un volumen de negocio superior a los 1.000 millones de euros. El producto que más se exporta desde nuestra comunidad a Estados Unidos es el neumático. Aseguran desde Michelin que los aranceles no son un gran problema, porque ellos no tienen dependencia del mercado norteamericano. Su mayor reto, dicen, es la pérdida de competitividad por factores como el auge de los productores asiáticos. Hoy ha visitado estas instalaciones de Aranda de Duero la consejera de Industria. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Bienvenidos al Patios Circular Odyssey. Hoy me encuentro en la Mars Desert Research Station, en el desierto de Utah. Ella es la leonesa Jennifer García, responsable de comunicación de la misión Hipatia. Durante varias semanas, ella y sus compañeras astronautas han estudiado en el desierto de Utah cómo sería la vida en Marte y lo han hecho incorporando la perspectiva de género. En el equipo está también otra leonesa, Laura González. Al observar cómo afectan al cuerpo femenino este tipo de misiones espaciales, han descubierto que la menstruación se podría utilizar en Marte como fertilizante natural. Y vean estas imágenes porque la imaginación del director de cine Tim Burton tiene ahora un hueco en El Bierzo, con esta exposición que pueden ver en Carracedelo y que refleja algunas de sus películas más icónicas. Esculturas, piezas inéditas y materiales originales. La muestra está abierta hasta el verano del año que viene.